Pues esa no era la buena era esta. Esta compañía es la buena, es la que nos va a hacer salir pues de jodidos, podría decirse, ¿no? Lo nuevo es esto. Y es ahí donde yo empecé a conocer esta empresa, a escuchar esta empresa que fue la que yo inicié, la que yo entré. Esta empresa se llamaba... Hey, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Julio Martínez, espero que estés muy bien. ¿Alguna vez te han invitado a tomar un café y terminó siendo una presentación de negocio y para acabarla multinivel? Pues bueno, a mí me pasó, esta es nuestro primer story time de cuando yo estuve en un multinivel, la primera vez que estuve en un multinivel y cómo fue mi experiencia. Entonces vamos a verlo. Y bueno, vamos a comenzar con esta plática. Me recuerda mucho eso en aquellos días de por ahí del 2014, todo empezó. Si bien yo ya había acabado la preparatoria, nunca había tenido algún contacto con este tipo de compañías. Sin embargo, en ese momento yo estaba estudiando para ser maestro de primaria. Así es, maestro de primaria. Y en uno de esos viajes que tenemos, yo estaba prácticamente muy convencido de que quería ser maestro de primaria. Esto yo pienso que porque mis tías eran maestras, muchas de ellas eran maestras, y mi mamá es maestra, mi tía es maestra y dos tías más de parte de mi papá son maestras. Entonces yo me sentí influenciado a estudiar para ser maestro. Si bien me gustaba convivir con los niños, me gustaba también la educación, pero después más tarde me di cuenta que pues no era mi profesión, no era mi vocación más bien. Y bueno, para hablar de cuando estaba en esos tiempos, yo estaba en la escuela normal, la escuela para ser maestro de primaria, y me acuerdo que nunca había tenido ningún contacto con ese tipo de negocios. Sin embargo, yo ya estaba pensando que no era lo que yo veía para mí, para mi futuro. Yo no quería ser maestro, no quería estar ahí, y me acuerdo mucho que conocí a una persona que me regaló un libro. Esa persona se llama Edgar. Y esa persona me regaló un libro el cual se llama, es el típico libro de Padre Rico, Padre Pobre, pero de hecho ese era el segundo libro. Yo leí primero el segundo libro antes del primer libro. Era el cuadrante del flujo del dinero. ¿Recuerdan ese? Pues bueno, ponme aquí en la caja de los comentarios si recuerdas este libro. Entonces, en una de esas veces me presta su libro, de hecho no me lo regala, me lo presta y me lo llevo para un paseo que tuvimos en esa escuela. Me clavé tanto en el libro que me fui leyendo todo el camino en el autobús, ese libro de Padre Rico, Padre Pobre, pero en la versión 2, la del cuadrante del flujo del dinero, donde te explican que es empleado, autoempleado, dueño de negocio y inversionista. Y entre cada página que yo iba leyendo, más me abría la mente a decir, yo quiero ser eso, o sea, yo quiero llegar al cuadrante derecho, ser inversionista o dueño. Y no creo que lo logre. Probablemente no lo logre si me quedo aquí. Quiero a lo mejor, ya veía algo como, pues me voy a cambiar a administración de empresas o algo así, ¿no? Sin embargo, esa misma persona que me prestó el libro, me acuerdo mucho que una vez me invitó. Yo pintaba, siempre he sido artista, me gusta mucho la pintura, y yo ahí lo estaba desarrollando, y me acuerdo que él me decía, hey, ¿sabes qué? Me gustan mucho tus pinturas, yo quiero comprarte una pintura y creo que yo te la puedo comprar en 3,000 pesos. Cuando me dijo 3,000 pesos, o sea, si yo acaso vendía pinturas en 200 pesos, 100 pesos, o sea, me decía 3,000 pesos. Sí, me decía, sí, por favor, tráeme este día a esta parte tus pinturas, te las vamos a comprar. Pero quiero que la envuelvas, no quiero verla. Hazme una pintura, es más, hazme la que tú quieras. Yo no quiero ver esa pintura, pero me la vas a llevar envuelta. Ve a esta hora, eran unos mariscos, me acuerdo, ahí cerca de por mi casa. Y me dijo, ve esta parte, ahí te veo, te la voy a comprar. Y yo dije, pues vamos, es una gran compra, 3,000 pesos, yo no me lo imaginaba. Este chavo también estaba en la escuela de maestros. Entonces, ¿qué pasa? Voy, como todo mexicano, llegamos tarde. Al parecer él traía muy puesto la mentalidad de, oh, llegas 15 minutos tarde y ya no entras, brother. Al parecer yo no sabía que iba a una reunión. Me citó en unos mariscos, él iba a dar una presentación. Yo no sabía de qué, él me había compartido ese libro y por eso yo ni siquiera tenía idea que él me iba a invitar a algo. Total, yo iba a ir porque yo pensaba vender mi pintura, ¿verdad? Yo pensaba ganarme 3,000 pesos.
De repente ya se le enseño, llego con la pintura, se le enseño y él me dice, ¿sabes qué? Ya no te la puedo comprar. Y le digo, ¿por qué? Pues es que, brother, llegaste tarde. Y aparte de eso, ya me la enseñaste. Yo te dije que no me la tenías que enseñar. Me empezó a decir una historia de que él iba a mantener así en secreto y después le iba a revender, que porque yo tenía mucho talento. Total, yo sabía que pues perdí mi tiempo, ¿no? No me iba a comprar esa pintura de 3,000 pesos. Y pues prácticamente me di cuenta que me citó a algo, pero yo llegué tarde y pues nada más pudo hablar ahí con una señora o dos que llegaron. Y yo no sabía para qué. Ok, y así quedó, ¿no? Tiempo después yo me doy cuenta que este chavo se estaba acelerando, ¿no? Pensaba mucho en negocios, él tenía creo que 2 o 3 trabajos aparte de estudiar en la normal. Mis respetos, sigue siendo mi amigo, fuimos socios más adelante, pero en ese entonces él consumía mucho café y me hablaba de un café que era un café con un honguito. No piensen mal, así se llamaba, café con Ganoderma lucidum me parece. Este café, había presentación café negro, capuchino, pronto me di cuenta de eso, ¿no? Esta empresa, si mal no recuerdo, se llamaba Organogol. A lo mejor muchos de ustedes la conocen. Pero no entré a eso, ni tampoco me lo presentaron. Yo me perdí de esa presentación y ya nunca supe nada de él en cuanto a esa empresa. Pero me llamó la atención, yo empecé a investigar qué es eso de Organogol. Y vi ese negocio que, pues, de hecho lo platicaban un poco en el libro, ¿no? Que era una forma como de franquicia. En ese entonces también, en el 2014-2015, estaba muy de moda entre algunos chavos un grupo que se llamaba Young People Revolution o algo así de gente joven, ¿no? Traían un vibe muy bueno de como que retirarte joven. Y además de eso, ellos traían un producto que me llamaba más la atención. ¿Quién no es fan o cuando es joven de un Monster, de un Red Bull? Pues bueno, ellos tenían su propia bebida energética. Era una bebida energética que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero la marca era Bima. Bima era un multinivel basado en bebidas energéticas. A lo mejor tenían 2-3 productos y ese me llamaba la atención. Pero yo no conocía a nadie en ese entonces que estuviera en esa empresa llamada Bima. Sin embargo, ya sabes, ¿no? Como te lo muestran siempre, de repente hay chavos que ya traen un carrazo y decía Bima, ¿no? Pero yo decía, pues yo no quiero estar. En ese entonces no era como hoy estar muy conectados en Zoom y sin importar dónde estés, ¿verdad? Yo dije, yo quiero estar con alguien aquí en mi ciudad, en Monterrey. Entonces resultó que 2-3 chavos también en la escuela de maestros estaban en Bima. Pero para cuando ya me di cuenta, los conocí, me empecé a hacer sus amigos, me platicaban de lo que era Bima, yo ya estaba casi listo para entrar, yo quería que me invitaran. ¿Y qué pasa? Justo en ese entonces, esa empresa Bima de las que les platico, quebró, se fue a la bancarrota. No supe bien qué pasó, pero supe que hubo un crash en la empresa, no sé si hubo fraude. Básicamente también fue demandada porque creo que le decían a los jóvenes que se salieran de la escuela, que ya no vayan, que es una pérdida de tiempo, que mira, vive joven. Había todo un movimiento de jóvenes super cool, ganando mucho dinero, retirándose a los 25, 30 años. Young People Revolution, me parece que era el nombre. Total, esa empresa quiebra y yo ya había conocido a una persona que estaba ahí. No voy a decir su nombre, pero esa persona me dice, no, Bima ya no está, lo nuevo es esto. Y es ahí donde yo empecé a conocer esta empresa, a escuchar esta empresa que fue la que yo inicié, la que yo entré. Esta empresa se llamaba Wake Up Now. Y bueno, esta persona, que le vamos a poner el nombre de Roberto, me dijo, ¿sabes qué? Yo ya inicié esta empresa que se llama Wake Up Now. Tengo un amigo que de hecho ya está ganando muy bien. Deberíamos de entrar. ¿Qué te prometieron? Libertad financiera. Hablaban de cosas de Kiyosaki, hablaban de cosas de educación. Retírate joven también, pero más enfocado, más joven. Decían que también estaban respaldados por Visa y pues siempre te lo edifican como que es una empresa americana. Es una empresa que tiene de hecho sede en Utah. Y fíjate, hoy en día vivo aquí a 2 horas de Utah. En su momento pues
seguramente sí estaban unas oficinas ahí piteras, pero pues te lo edificaban como que está en el norte, está en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, ¿qué sentí al principio? Sentí emoción, sentí alegría. Dije, chin, pues me perdí Vima, pero pues esa no era la buena era esta. Esta compañía es la buena, es la que nos va a hacer salir pues de jodidos, podría decirse, ¿no? Entonces, ¿qué sentí al principio? Alegría, admiración por este compañero de la escuela que quería invitarme. Y pues, ¿qué vendían o qué ofrecían? Tú dirás, bueno, ya dame la bebida energética. Bueno, ¿qué pasa? Sí tenían una bebida energética, el mentado Thunder, pero para ese entonces, en sus inicios en Monterrey, no estaba el producto disponible, ni siquiera estaba ese producto más que en Estados Unidos. Pero se podía manejar 3 servicios que ellos manejaban. Y miren, no me acuerdo exactamente los servicios que eran, pero hoy en día les puedo decir que era una basura. El primer servicio era acerca de viajar, un club de vacaciones, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues todos los que entrábamos ahí no podíamos casi viajar, pues no teníamos dinero para viajar. Y es ahí donde decías, no importa, vamos a hacer el negocio y con eso nos va a dar el dinero para poder viajar, ¿verdad? El Vacation Club. El número 2 era que te prometía también hasta tener un marketplace, ¿no? Un market hub. En aquel entonces no había Amazon en México, o tal vez sí había, pero era muy difícil acceder a él. Total, las cosas no eran como hoy en día tan fáciles, ¿no? Pero era un club de compras. Un club de compras que te decía, ¿sabes qué? Tú compras en Nike, decíamos hasta en las presentaciones, tú compras en Target, tú compras en Nike, y se refería a cosas que pues están en Estados Unidos, pero oigan, en México en ese entonces, 2015, 2014, no hay, ni siquiera hoy en día hay Target en México, me parece. Entonces tú decías, sí, pues yo compro, y comprar en línea era una gran novedad, ¿no? Hoy en día es como el estándar, pero en ese entonces comprar en línea era muy novedoso. Entonces, después de ahí, les juro que nadie que yo conozco compró nada en ninguna tienda con descuento en ese marketplace. Nadie tampoco viajó con esos paquetes. Te decían, en Expedia te cuesta 10,000 pesos, pero con nosotros te vas a ir en 3,000 pesos. Cosas así súper exageradas. Yo la verdad nunca supe de nadie que viajó con esto. Tal vez pudo ser que sí funcionaba, pero yo creo que más que nada eran productos o servicios que realmente ni siquiera la gente estaba consumiendo. Bueno, vamos a ver más adelante. Y el último servicio era GunSpeak, algo así se llamaba. Wake Up Now, Speak. Puedes aprender más de 80 idiomas. Sí, como cabrón, como si fueras no, muy apenas sabemos hablar un poco de inglés. Hay gente que habla 3 idiomas. Vas a aprender 80 idiomas. Sí, aprende 80 idiomas, ¿no? En calor. Nunca esa plataforma creo que ni funcionaba bien en México. Nunca entramos ahí. Tal vez era algo súper básico. O sea, Duolingo es una chingonería. Y los principios de Duolingo, ¿no? Ahorita. A lo que era ese GunSpeak. O sea, era algo casi que un traductor y muy chafa. Además, no sé si después te cobraba un extra por tener acceso completo a todas esas herramientas. Total, la entrada ahí eran $133 aproximadamente, me parece. $133 que en pesos mexicanos en ese entonces, no sé, unos 2,500, 2,600 pesos. Pues no era tan fácil conseguirlos. Entonces la sufrimos un poco, pero entramos. ¿Qué pasó? También te decían y te edificaban, no, somos un comercio. Somos una empresa que está respaldada por Visa. Mira, tenemos esta tarjeta Black. Y era una tarjeta, pues sí, era color negro, ¿verdad? Que nunca me llegó la mía. No sé por qué nunca llegó. Ya después, al inscribir a mi papá, que pues él no tenía ni idea. Después ahí, ya saben, hay malas prácticas que te dicen, llega este bono, te falta uno, pues metes hasta el perro, ¿no? No metí al perro, pero sí metí a mi papá con su información, con su IFE. Ya a él sí le llegó. Sí pudimos tener esa tarjeta negra en su momento con el nombre de mi papá. Y yo lo usaba ahí como para decir, mira, sí funciona. Visa lo respalda, ¿no? Hoy en día pues sabemos que cualquier empresa puede pagarle a Visa para que saque su tarjeta, ¿no? Entonces nunca se pudo hacer un retiro tampoco en un cajero de sacar dinero de esa tarjeta. Hasta tenías miedo de usarla porque no
no se la fuera a tragar el ATM y después ya te quedabas sin la prueba de que, oh no, wake up now, maneja tarjetas negras, no. Entonces, eso no me gustó nada. El proceso era que ofrecíamos esos servicios. Si te das cuenta, no había básicamente un producto tangible. Todo era con base a esos servicios que ofrecían, pero eso quedaba de lado, o sea, nadie lo consumía. Y lo importante aquí era el negocio: 3 que invitan a 3. De hecho, todos los líderes le hacían así. Algunos que vean este video se van a acordar. Esta era la señal, o así: 3 que invitan a 3. Era una especie de matriz donde 3 personas tenían que invitar a 3 personas. Al momento de que pasaban a eso, cada quien ponía sus $130. Pues tú ya tenías, con los primeros 3 te decían, ya tienes tu suscripción gratis, porque esto se pagaba cada mes. Para estar activo no nada más es una vez, es órale mijito, cada mes échale otros 2,600 pesos. Imagínate, a los 19 años, no muy sencillo. Pero, ¿no quieres pagar de tu bolsa? Invita a 3 personas que también inviertan $133. Entonces, pues ahí va Julio, ¿no? Presentándole primero el negocio a su familia, ¿no? Me acuerdo mi hermana ahí viéndome con cara de cringe, de que no, ¿en qué entraste? Mi mamá, ay, mijito, no, ¿qué estás haciendo? Y pues sí me apoyan y todo, nunca fueron crueles. Yo sí me sentí un poco mal cuando me rechazó mi hermana, pero qué bueno que no. En ese entonces, Diana, espero que si ves esto, que me perdones, pero lo bueno que no entraste, porque pues te hubiera hecho perder tu dinero. Gracias a Dios no apoyaste ese negocio, no a mí, sino a ese negocio, y pues no fue tan colateral el daño. ¿Cómo era el ambiente? El ambiente era padrísimo. Todos, me acuerdo, entré a las primeras juntas que teníamos y todos eran con un ambientazo. Tú te ibas con tu saquito, pero de la paca de Estados Unidos, porque pues no había mucha feria. Te sentías muy motivado. Todos traían su librito aquí de Piense y hágase rico, los 4 acuerdos, no sé, muchos tipos de esos libros que son muy buenos, pero que también se apalancan mucho los multiniveles de utilizar ese tipo de lectura. Ahora, las reuniones eran en cafés. Tú podías citar a gente en café, tú podías ir a reuniones masivas. Y obviamente en ese entonces no había muchos Zooms, había Webinar Jam, me parece. Pero total, eran salas donde también podían ver la presentación. Y claro, YouTube también, ¿no? Y bueno, en ese entonces, Julio, aparte de estar estudiando para ser maestro, también me gustaban las finanzas y tenía un trabajo en el centro de contacto Banorte. A lo mejor algunos de ahí de mi ciudad conocen este trabajo. No es malo, es bueno, es telemarketing. Bueno, me di cuenta que en este trabajo de repente había compañeros que también se dedicaban a hacer Wake Up Now. Cada vez lo veía más tangible lo que era dedicarme a esto. Además de que, bueno, en el banco nos entrenaban como para hacer llamadas en frío, llamadas para vender tarjetas de crédito, etcétera. Pues bueno, no creí que se me hubiera hecho tan difícil contactar gente, amigos y conocidos para poder platicarles de este excelente negocio. Porque en ese momento yo pensaba que era el mejor negocio que se me pudo haber presentado. Recuerdo también que en ese entonces yo me matriculé con la persona que tenía uno de los rangos más altos en la compañía en Monterrey. Y bueno, lo que pasa es que cuando yo intenté, todos tenemos esas personas que estimamos mucho y que nos da miedo invitar a algo, a alguna oportunidad o negocio. Y pues bueno, a mí me daba, la verdad, me daba pena llevar gente con esta persona. Porque si a pesar, yo me fui porque tenía grandes resultados, la verdad es que no se veía para nada como una empresaria. Era una mujer, no se veía formal. Muchas veces hasta olía muy mal. Lo lamento, pero era la verdad. Yo llevé a unos tíos que aprecio mucho, me acuerdo, que ellos pues les iba bien en sus trabajos y todo, yo los apreciaba y me dijeron, ¿cómo crees que me voy a hacer un negocio con esa persona? Y pues lamentablemente como te ven, te tratan. Y entonces ya había pasado más de una vez que yo llevaba gente, esta persona que a lo mejor hablaba no mal, hablaba bien, tenía los resultados, mostraba los cheques, que a lo mejor serían de $1,000, $2,000. Es una buena cantidad en ese entonces. Pero
la verdad es que a veces iba con playera deportiva, sudada, oliendo mal. Esta persona era una atleta de alto rendimiento, ¿verdad? Y pues le aprendí también bastante, pero también me di cuenta ahí que, pues bueno, tienes que ser inteligente para saber con quién te relacionas para mostrar un negocio, ¿no? También muchas veces tienes que verte bien. Y claro, los más millonarios a veces se ven tan simples y tan comunes y corrientes como uno, pero esta persona daba un mal aspecto para el negocio. Entonces, bueno, después de ahí, ¿qué pasó? Me di cuenta que no era tan sencillo. Yo les puedo decir que solamente llegué a cobrar alrededor también de $133, pero curiosamente se utilizó para pagar otra vez mi membresía. Entonces yo nunca vi dinero. Después de ahí también logré que una persona reuniera a otras personas, pero las otras personas eran como clientes y no tenían nada y no se movieron, y nunca pude completar ese matriz de 3x3. Para serles sincero, yo no cobré los $600, que era la segunda meta. Imagínate, 12,000 pesos en ese entonces, un poco menos. Pues bueno, lamentablemente yo no lo logré, pero sí conocí gente que pudo pues lograrlo, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles fueron las primeras señales de alerta para mí? Bueno, me di cuenta que nadie estaba usando los servicios digitales que ofrecía la compañía. Me di cuenta también que mucha gente mentía acerca de cosas en el negocio. También me di cuenta que gente se apalancaba de tarjetas de crédito. Pues yo en ese entonces no tenía ni una tarjeta de crédito. No, gracias a Dios, pues no me pude endeudar tampoco más de lo que tenía. Pero eso lo empecé a notar en otros miembros. También había mucho lo que le llaman bluff, realmente querer aparentar. Y pues todo se basaba en eso. Órale, ahí viene el ejecutivo Perla, el ejecutivo Esmeralda. Y llegaban al escenario y se barrían así en el escenario y decían: ¿quién de aquí ya está ganando $133? Y todos así, ¿no? ¿Quién ya está ganando $600? Fundador 3 o director 3. Unos cuantos también. ¿Sabes qué? Pues yo estoy ganando más de $10,000. Y me parece que se llama Germán. A ese Germán era todo muy listo, esa persona, pero también pues la verdad yo ya no me veía ni compartía los valores. Este video quiero hacerlo en una segunda parte para platicar ya nada más parte del desenlace de esto, y te voy a comentar también los errores que no debes de cometer si empiezas un multinivel así. Así que nos vemos en el segundo video para terminar esta travesía y espero verte por allá.